dice, los 10 empleados. Jesús estaba muy cerca de la ciudad de Jerusalén y la gente que lo escuchaba creía que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Entonces Jesús les puso este ejemplo. Un príncipe fue nombrado rey de su país, y tuvo que hacer un largo viaje para que el emperador lo coronara. Después de la coronación, volvería a su país. Por eso llamó a 10 de sus empleados. A cada uno le dio cierta cantidad de dinero y le dijo, haz negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero la gente de aquel país no quería a este príncipe, así que envió a un grupo de personas con este mensaje para el emperador. No queremos que este hombre sea nuestro rey. Sin embargo, el príncipe fue coronado rey y cuando regresó a su país, mandó llamar a los 10 empleados encargados del dinero para ver cómo les había ido. Llegó el príncipe de ellos y dijo, Señor, hice negocio con el dinero y gané 10 veces más de lo que usted me dio. El rey le dijo, excelente, eres un empleado bueno, ya que cuidaste muy bien lo poco que te di. Te nombro gobernador de 10 ciudades. Llegó el segundo empleado y dijo, Señor, hice negocio con el dinero y gané 5 veces más de lo que usted me dio. El rey le dijo, tú serás gobernador de 5 ciudades. Después llegó otro empleado y dijo, Señor, yo sé que usted es un hombre muy exigente, que pide hasta lo imposible. Por eso me dio miedo, así que envolví el dinero en un pañuelo y lo guardé. Aquí se lo devuelvo todo. El rey le respondió, eres un empleado malo. Aguanta que ya la otra parte ya nomás. El rey le respondió, eres un empleado malo. Tú mismo te has condenado con tus propias palabras. También está bueno esto. Si sabía que soy muy exigente y que te pido hasta lo imposible, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Así cuando yo volviera recibiría el dinero que te di más los intereses. El rey les ordenó a unos empleados que estaban allí, quítale a este el dinero y dénselo al que ganó 10 veces más de lo que recibió. Pero ellos le contestaron, Señor, ¿por qué a él si ya tenía 10 veces más? El rey le respondió, les aseguro que a aquel que tiene mucho se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo poquito que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, tráiganmelos y mátenlos delante de mí, porque ellos no quisieron que yo fuera su rey. Amén. Bueno, lo que le comentaba a los demás chicos es que todos vamos a tener que rendir cuentas de lo que Dios puso en nuestras manos, de todo lo que tenemos, ya sea terrenal o espiritualmente. Todo en el reino de Dios y acá en el reino de terrenal, todo pasa por la administración. Y todo lo que Dios nos da no es nuestro. Nosotros únicamente solo somos administradores de las cosas. Por ejemplo, esa campera no es tuya, es de Dios. Tu vida, tus sentimientos, tus pensamientos, tu auto, Brian, tu moto, Santi, nada de lo que tenemos, nada es nuestro. Todo es de Dios. Y tarde o temprano vamos a tener que rendir cuentas de lo que Dios nos dio a nosotros, ¿sí? Ahora, lo que Él nos dio, lo que Él nos da y lo que nos dará, nosotros tenemos que hacer buenos frutos de lo que Él nos da y usarlo con excelencia, usarlo para bien, usarlo con sabiduría. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos es de Dios, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, nosotros necesitamos sabiduría y mucho entendimiento para administrar cosas que no son nuestras, cosas que no nos pertenecen. ¿Se entiende, verdad? Sí. Bueno, yo puse algunos puntitos, digamos, como para separar algunas cosas, porque esta palabra es para que tengamos mucho diálogo, para que digamos nuestro punto de vista, ya que somos pocos y podemos conversar entre nosotros.
Santi, quiero que vos me busques Efesios 5. Espera, ¿sabiduría qué más? ¿Entendimiento? Sabiduría y entendimiento para administrar algo que no nos pertenece, que le pertenece a Dios. Búscame, Santi, Efesios 5. Y Mauricio, búscame Mateo 15. ¿Cuál era yo? Vos, Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Capítulo 15. Mateo 15, eso lo vamos a leer después de Mateo. Tarde o temprano, Dios va a venir a buscar los frutos de las cosas que Él nos ha dado. Ahora, uno de los primeros puntos que quiero hablar yo es sobre el tiempo. Cuando Santi encuentre Efesios 15. Sí. Efesios 5, perdón. Ah, no tenía. 5. Sí. ¿Cuál versículo? Efesios 5, versículo 15 y 16. Dice, tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tenga de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. Amén. ¿Qué lenguaje tenés vos, Santi? ¿Cuál está? ¿La actual? Tradición en lenguaje actual. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Es el 17. ¿El 17 o te dice? No, 15. Efesios 5, 15 y 16. No, que dice lo mismo. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Todos creemos que el tiempo es importante, ¿verdad? A medida que pasa el tiempo y nosotros lo desaprovechamos, el tiempo es algo que no se recupera. Así que hay que aprovecharlo al máximo al día. Tratar de hacer todo lo que tengamos que hacer para que al día siguiente no sea tan pesada la carga de lo que nosotros no hicimos hoy. ¿Sí se entiende, verdad? Así que está mal por ahí que duermamos mucho. Por lo general son 6 a 8 horas de sueño para que el cuerpo descanse. Hay gente que duerme como 12, 15 horas al día más o menos, contando la siesta. Y eso está mal, porque el tiempo no se recupera. Entonces tenemos que aprovechar al máximo todas las horas que tengamos del día. Por ejemplo, yo me pongo como ejemplo, digamos, yo trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 3 o 7 de la tarde, a veces 6, 6 y media. Yo ocupo casi la mitad del día en trabajo, digamos. Y de ahí cuando cuando llego a casa no me acuesto a dormir ni nada, no descanso, sino que tengo responsabilidades, tengo familia, tengo que fijarme en ellos, concentrarme en ellos. A veces cosas de la iglesia, a veces tengo ensayo, tengo grupo, hago la palabra. ¿Qué haces, man? Vení, sentate. Oh. Estamos hablando además de cómo tenemos que ser administradores de las cosas que Dios nos ha dado. Vos sabés que todas las cosas no son nuestras, ¿verdad? Que únicamente solo somos administradores de las cosas y que Dios va a venir a buscar los frutos que vos des de las cosas que vos tenés. Y hay que usar las cosas que Él nos dio con excelencia. ¿Sí? Una de las primeras cosas es el tiempo, que tenemos que aprovecharla al máximo, no ser ocioso, no dormir tanto. ¿Sí? ¿Qué otra cosa pueden aportar aparte de eso? Sobre el tiempo. Aprende a administrar la hora. ¿Sí? ¿Por qué no? De 1 a 5 se hacen cosas así, ¿no? Sí, está bien. ¿Alguien más? Excusa.
Ah, La excusa. excusa. ¿Cómo qué? ¿Sí? Poner excusas para hacer algo. Va al ser humano Para ya, hacer ya directamente el humano ya siempre tiene una excusa, siempre tiene. Sí, es verdad. Yo pienso que lo que más ocupa el tiempo es el dormir, digamos. Eso es lo peor, digamos, para mí. Yo, por ejemplo, soy el enemigo de dormir siesta, digamos. A veces puedo estar de mil cansado, pero no puedo dormir siesta. Es que a veces cuando vos dormís, te levantas peor. Sí, como ¿verdad? que no querés hacer nada, digamos. Yo me levanto por Yo me ahí. levanto tras 6, chamo, parece que no Ay, sé. ¿Cómo perdes el tiempo? Sí, yo después me arrepiento, ¿cómo no he hecho otra cosa? Después. Mañana puedo repetir lo mismo ya. Siempre el mismo lamento, ¿viste? Sí, no. Hay que cambiar el lamento, ¿sí? De lunes a viernes se lamenta. Pero después de las 6. Y sí, es que es lindo andar todo el día haciendo cosas, ¿va? Yo prefiero andar haciendo cosas, digamos. No sé. No me gusta. Administrar el tiempo. Ah, bueno, ese es el primer punto. Lo otro está en Mateo 15. Eso lo tenía Mauricio, ¿verdad? Lo leo. Sí. Dice lo que contamina al hombre. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se levantan las manos cuando comen pan? ¿Por qué no Mateo se 15, lavan? 15. ¿Eh? 15, versículo 15. Ah. 15 y 16. Respondiendo Pedro le dijo: Perdón. explícanos esta parábola. 15, 17, perdón. Allá. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Seguí, hasta el 20. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. A ver. Este versículo, ¿cómo me ha hecho reír? Porque si se han dado cuenta de lo que dice el versículo 20, ¿verdad? El que comer, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre, digamos. Dice la Biblia, quiero hablar sobre los pensamientos, digamos, cómo administrar nuestros pensamientos. Tratemos de... Brian, buscame Filipenses 4:8. Dice que del corazón salen los malos pensamientos. ¿Sí? Del corazón emana la vida, eso lo sabemos, ¿verdad? Tratemos de no tener pensamientos malos, pensamientos perversos. Tratemos de cuidar primero nuestro corazón para que no nos suba a la cabeza, no suba a la mente. Porque una vez que nosotros tenemos pensamientos malos, aquí dice lo que puede pasar, digamos. Homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemia, o sea, todo lo que con respecto al pecado, primero pasa por la mente. Y antes de pasar por la mente, por los pensamientos, sale del corazón. ¿Está buena esta hora? Tratemos de cuidar nuestro corazón, ¿sí? A ver, primero acá. No. ¿Cómo era? Que está el pecado, ¿verdad? Sí. Y antes de ser pecado, primero pasa por nuestra mente, por las acciones, primeramente. Después, antes de las acciones, pasa por nuestros pensamientos, por la mente. Y antes de nuestro pensamiento, sale del corazón. Ya ves, ya. Profe, me queda de... Está bueno, pero. Dicteme de vuelta. Entonces tratemos de pensar solo en lo bueno. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará en vosotros. Es que Esa es la clave para Es que- no cometer pecado. muchas veces, hasta que vuelva, muchas veces el no saber administrar el tiempo y tener el tiempo al vicio, como que estás siempre sin hacer nada y no administras tu tiempo, que terminas pecando porque o con malos pensamientos
o haciendo cosas que no tenés que hacer porque te sobra el tiempo. Entonces, por eso siempre hay que saber administrarlo y usarlo para Dios, digamos. Amén. Ese es el segundo punto. ¿Cuál era el primero? El tiempo. El tiempo. El segundo, nuestro pensamiento. El pensamiento. Vamos al tercero. ¿O alguien quiere aportar algo de los dos puntos anteriores? ¿Nadie? ¿Está claro todo? Vamos a Es más, búscame Pedro, capítulo 4, versículo 10. Y vos, Mauricio, búscame 1 Corintios, capítulo 12. Pedro, ¿cuál es el capítulo 4? Pedro 4, versículo 10. 4:10. Sí. Y Mauricio, 1 Corintios, capítulo 12, el verso 1. ¿Lo leo nomás? Sí. Cada uno se... Primero de Pedro, ¿cuándo? 4, 10. versículo 10, sí. Cada uno, según el don que ha recibido, ministro a los otros como buenos administradores de las multiformes gracias de Dios. Bien, amén. Los que estamos acá conocemos cuáles son los dones, ¿verdad? Todos sabemos cuáles son los dones. ¿Sabemos cuáles son, verdad? Si no, lo leemos. Está en Corintios, capítulo 12. 12, desde el verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevando como os llevaban a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fue por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el Espíritu Santo, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Dice, pero todas estas cosas les hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno particular como quiere. ¿Sigo? Bueno, está bien, está bien. Es para que sepamos cuáles son los dones. Todos sabemos que somos iglesia, ¿verdad? Y que somos parte de un solo cuerpo. Sí. ¿Qué significa Anatema. anatema? Es como un exterminio hacia sí mismo, digamos. Algo como que Dios te ha dado, pero por vos, por tu causa, por tu motivo, como que ¿cómo te puedo explicar? Como que vos mismo te exterminás, vos mismo te causás destrucción a vos mismo, algo así. Le decía que como todos somos parte de un solo cuerpo, a cada uno Dios nos ha puesto algo. Porque distinto sería que todos tengamos todos los dones, digamos. ¿Entendés? Ahí sería otra cosa. Sería como no sé, como que no somos un solo cuerpo. ¿Para qué Dios nos va a poner a todos los dones? ¿Entendés? Porque seríamos cada uno por su cuenta. En cambio, lo que Dios hizo es repartir todos esos dones de la multiforme, ¿cómo es que leí vos en Pedro? Ya está. Pedro 4, 10. Sí, administrador de la multiforme de gracia de Dios. De la multiforme gracia de Dios. Bien, amén. Dios nos ha puesto a cada uno distintos dones y distintos talentos. Son dos cosas distintas, digamos. Talentos son capacidades, digamos, que Dios nos dio a nosotros indiferentemente hacia otras personas.
Por ejemplo, un talento sería de la música, que ese es uno de los más vistos, digamos, en la iglesia. Otros talentos es saber pintar, pinturas como Da Vinci, Picasso, cosas así, esos son talentos. Los dones vienen del Espíritu Santo, vienen de Dios. Y a cada uno nos puso 1, 2 o 3, pero no todos, digamos. Eso, no sé, yo no conozco ni visto, y no sé si ustedes habrán visto a alguien que tenga todos los dones de Dios. Sinceramente lo dudo. Dice que nos dio palabra de sabiduría. Hay personas que son muy sabias al hablar, que cada vez que hablan de su boca dice cosas coherentes o cosas que te impactan, digamos, con tan solo escucharlo. Capaz que hablan poco, pero cuando hablan de su boca habla sabiduría. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? Dice Proverbio, que es el... Vamos chicos, que no leen la Biblia ustedes. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Amén, bien ahí. Sí la sabían ustedes, pero no la querían decir, ¿verdad? Sí. ¿Ves? Sí, dice que Entonces, el que quiera tener el don de sabiduría, primeramente, no es temor a Dios mismo, sino es el temor a las consecuencias del pecado, porque Dios te va a castigar. Eso sería. El otro don es el don de ciencia. Hay personas que científicamente son muy sabios, digamos. Quizás no como el anterior, que es palabra de sabiduría, que es más como para guiar a la gente, para incentivar, para administrar, sino que el de ciencia ya tiene que ver más, obviamente, con la ciencia, digamos, saber más de física, matemática, cosas de química. Hay personas que son muy sabias en eso. El otro don era de fe, otro don es de sanidades. Hay distintas clases de dones, digamos, y cada uno podemos pedir, digamos, a Dios el don que uno quiera. Por ejemplo, Brian, ¿qué don te gustaría tener? Ya. Quiero volar, dice. Allá. De sanidad estaría bueno. El de sanidad. El de sanidad está bueno. ¿Vos, Emma? interpretación de lengua. Interpretación de lengua está buena, ¿no? ¿Vos, Mauricio? ¿El de sanidad también? ¿Vos, Belén? Ah, ¿de sanidad también? ¿Todos quieren ir? ¿Vos, Santi? No, yo de transformar. ¿Transforma qué? Transformar a la persona, digamos. Eso. Allá. Esos son ministerios. Escucha, está el de sabiduría, el de ciencia, el de fe, de sanidades, de hacer milagros. Hacer milagros es un poco distinto al de sanidades. El de profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua. Si nos podemos ver, todo está bueno, digamos. ¿Cuál? Pero Todos eso lo saben qué tiene son todo, todos, digamos. Claro. Saben, digamos, qué significa todo. Está el don de sanidades. Está bueno. Y el de hacer milagros es un poco distinto al de sanidad. Porque hacer milagros, yo he visto en varias campañas, digamos, por ejemplo, que tiene un brazo más corto que otro, y yo he presenciado, digamos, que se lo estiran, o la pierna, o de sanidad de gente que está en silla de rueda, y Dios hace el milagro y ya caminan. Eso es don de sanidad, y de milagros es cosa... ¿Ah? Después está el de profecía. El de profecía es interpretar, digamos, la voz de Dios, y vos ser como un emisor, digamos, un emisor de Dios, que vos des el mensaje que Dios te quiera dar a la persona correcta. Pero a veces es medio complicado, porque a veces es Dios, pero a veces está tu boca, también está tu carne, que te incentiva a decir otras cosas. Ten cuidado con eso. Después está el de discernimiento de espíritu. Ese, por ejemplo, están en la reunión o están en una ronda de oración, y vos sentís que hay algo por ahí a la par o allá al frente, y abrís los ojos y hay una persona que está inquieta o que se quiere manifestar, y vos ya tenés ese discernimiento, digamos, de espíritu, que sabés que hay un espíritu malo ahí. Está ese, y también está el de saber cuáles son los espíritus buenos. Después está el diversos géneros de lengua. De lengua no únicamente es hablar lenguas angelicales, digamos. Hay gente que en iglesia habla en otro idioma, puede ser inglés, portugués. Eso también es un don de lengua, es hablar en todas las lenguas, ya sean terrenales y las angelicales también. Y está el de interpretación de lengua, que ese es muy raro, muy poco visto, la verdad. Interpretación de lengua, porque dice que donde hay en una iglesia personas que hablan de lenguas angelicales, digamos,
tiene que haber una persona que interprete eso, ¿sí? Porque el diablo también habla en lengua, si saben ustedes. Él era un ángel de luz antes, ¿sí? Así que muchas personas pueden estar... Mira el lengudo. Concéntrate, ¿eh? Bueno, No lo mires en que sea seguido. sí, Y una vuelta escuché cantar en lengua. cantar en lengua, ajá. Me quedó eso ahí ¿Y vos, muy bueno. vos lo has podido interpretar o No. nada? Bueno, todo eso se pide por oración, digamos. El don puede ser que que te haga uno una pregunta, quiera, digamos. lo pide en oración. O sea, sí o sí todos vamos a tener algo de eso. Todos tenemos algo. Tenemos algo, digamos. Es así como la parábola del principio. Había un rey que tenía que reclamar un reino, ¿verdad? Y estaban los chicos ahí, su allegado, y le dice, toma, yo te doy 10 minas, ¿verdad? Bueno, era la moneda de ese tiempo, digamos. Yo te doy 10 a vos, 5 a vos, 4 a vos, 2 a vos, 1, y ustedes administren eso. Cada uno ha usado lo que tenía, menos el que tenía una, que la ha guardado por miedo a usarla, a perderla. Cada uno tenemos o 5, o 3, o 5, o 2, o 1, ¿me entiendes? Nosotros somos los, ¿cómo te puedo decir? Somos los que estamos encargados de orar, o de buscar, o de pedir, digamos, ciertos dones, y una vez que se ha revelado a nosotros, o lo utilizamos, o lo guardamos. Todos sabemos qué es lo que va a pasar si nosotros guardamos los dones que Dios nos ha dado, y los talentos. Es lo mismo con alguien que tenga el talento de cantar o de tocar un instrumento y no lo use. En algún momento le va a ser quitado, ¿verdad? Claro, el Señor va a venir y te va a preguntar, ¿qué has hecho vos con tu don de sanidad que te da, con tu don de interpretación de lengua? Cuando vos has escuchado hablar gente en lengua, vos te has parado con el micrófono y has interpretado lo que Él ha dicho. ¿Me entendés? Así va a preguntar, así va a ser el Señor. O vos, Santi, te he dado que hagas milagros, ¿lo has usado? ¿Por miedo? No. O vos, Mauricio, te he dado el don de profecía, hermano. ¿Vos has sentido que tenías que decirle algo a aquel chico? ¿Has ido y le has hablado? ¿O te has quedado en tu lugar? Y así nos va a preguntar cada uno de nosotros. Por eso, como le decía al principio, cuando venga el Señor, o cuando nosotros nos mueramos y vayamos al cielo, si Dios quiere, dice el otro, Dios nos va a preguntar, ¿qué, has usado lo que yo te di? ¿Has dado buenos frutos o los has guardado? Esa va a ser la pregunta. Entonces, debemos poner a disposición, al servicio a Dios, todas las capacidades, talentos y dones que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos bendecir a los demás y no tenemos un estancamiento nosotros mismos, no tenemos un estancamiento de crecimiento, sino que podemos bendecir a los demás con lo que Dios nos ha dado. Así sea poco, así sea que comiencen con lo más mínimo, después va creciendo. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí, verdad? Sí. Vamos al punto número 4. Santi, búscame Romanos 12, versículos 17 y 18. Romanos capítulo 12, versos 17 y 18. Romanos 12, versos 17 y 18. Romanos 12, versos 17 y 18. Romanos 12 es la nueva vida. Verso Dice, 17, ¿cómo vivir la vida cristiana? Versículo 17 dice, si alguien los trata mal, no le peguen con la misma moneda. Al contrario, busquen no siempre... no le pagan con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. ¿Es todo? Sí, después sigue el 19. Yo tengo... No pagues a nadie mal por mal, dice. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, es el 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todo el mundo, con todos los hombres. Está bueno eso.
Y qué complicado es no pagar mal por mal, ¿verdad? Porque cuando alguien nos hace un daño o algo, nuestra primera acción es vengarnos o no. Entonces, ¿qué dice el versículo 19? Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. ¿Por qué? Pues en la Biblia Dios dice, a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfe sobre el mal haciendo el bien. Amén. Entonces el número 4 es saber administrar nuestras relaciones interpersonales, o sea, las personas que nos rodean, ya sea en la casa o en nuestras amistades o en la iglesia o en el trabajo. Eso tiene que pensarlo para uno mismo, para que nosotros podamos vivir bien y en paz. De nosotros depende, digamos, el entorno, el ambiente que nos rodea. Si tenemos un compañero que nos hace daño o en el laburo nos quiere hacer quedar mal con el jefe o nuestra pareja por ahí se comporta mal o nos quiere o nos hace renegar, ya sea varón, ya sea mujer, de nosotros depende, digamos, el comportamiento y en ese ambiente si nosotros generamos paz o seguimos generando pleito, violencia o pelea, ¿sí? Entonces nosotros tenemos la capacidad de administrar, digamos, nuestro bienestar y el ambiente que nos rodea. O sea, si nosotros tenemos, ¿cómo les puedo explicar? Lo que tenemos que tener es relaciones sanas. Con la persona que está al lado o con nuestro entorno, tratemos de tener relaciones sanas. No paguemos mal por mal, sino que nos concentremos en lo bueno. Cortemos con quien debamos cortar, vinculémonos con quien debamos hacerlo, honremos a todos y respetemos a todos. Por más que no nos caiga bien, por más que pensemos distinto, ¿sí? Nosotros tenemos que honrar, digamos, ese pensamiento. Dice la palabra que hay que examinarlo todo, pero retener solo lo bueno, ¿sí? Por más que nosotros tengamos o podamos llegar a tomar acciones distintas a la otra persona, tenemos que respetar también eso, porque de nosotros depende el bienestar nuestro, ¿sí? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Qué opinan sobre eso? ¿Están de acuerdo con lo que dice la Biblia de no tomar venganza con algo? ¿O no están de acuerdo con eso? Yo creo que sí, pues no es diferente, creo yo. Es que a veces el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Lo dice tu video teniendo cuando yo quiero. ¿Qué más dice? No tomar venganza significa No devolver. no, por ejemplo, Dice la Biblia. cuando la persona quiere tomar venganza porque está compartiendo con el mal, porque si vos estás haciendo las cosas bien, digamos, no puede vengarte, digamos, o no. Ponemos un ejemplo para ver que te dé. Porque Dios después dice, apártate del mal, cuídate del mal, digamos. Pero La ¿cuál es tu persona, pregunta exactamente, digamos, que le entendí? de la venganza. La venganza. Sí. Si vos estás haciendo las cosas mal, tenés más probabilidad de vengarte, digamos. Porque si estás haciendo las cosas bien, lo menos que pueda pensar es... sí. Es que creo yo que si vos estás haciendo las cosas bien, no pensás en vengar. Claro. Eso Eso voy lo- yo. ¿Entendés? Pero también está, digamos, el otro lado de... Porque vos, por ejemplo, vas a empezar la facultad, digamos, o vas a empezar. O si Dios quiere va a entrar en la policía, digamos. Y ahí va a estar en un ambiente muy malo, digamos, ¿me entiendes? Va a tener muchas... Por ejemplo, en la facultad vas a tener muchas pruebas, muchos procesos de chicos que, por ejemplo, vos has faltado un día y vas a pedir que te presten la carpeta, ¿verdad? No te la van a querer prestar. Pero va a llegar también el día en que el otro muchacho al que vos le has pedido falte y te va a pedir la carpeta a vos, ¿entendés? ¿Qué vas ¿Y a vos qué hacer? vas a hacer? Por ¿La vas a eso prestar o el no? espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Muchas veces
te sale tu carne y no le presto porque No él a la mí no me ha traje, prestado dice la cuando yo he Hago el necesitado. sordo, dice. Por eso va a ser. Ahí está la palabra donde dice que no pagues mal por mal. O cuando, por ejemplo, por ahí nos piden prestado plata, ¿ve? Y nos dice, che, que tenés 10.000 pesos, me presté 2.000, 5.000, ya te lo devuelvo el fin de semana. Y vos sos bueno, la palabra dice que bienaventurado mejor dar que recibir, vos vale, prestá. Pero estás esperando que te devuelva el fin de semana. Y va a llegar el día y por ahí no te va a devolver. ¿Entendés? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? ¿No? Justo eso estoy viviendo, dice. Qué firme, ¿no? ¿Me entendés? Y ahí es cuando... Ay, Emma. ¿Qué le prestó plata a Santiago? No te digo yo, ¿no? Dice el padre. Te lo caso. ¿Me entendés? Y por ahí es mejor no amargarse, digan, bueno, aquel le prestó plata y no me quiere devolver. ¿Me entendés? No tiene que prestar de más, si se le caiga la cara de verdad. Claro, así es. Ya lo tengo. Yo no, siempre le debo 1.000 pesos. Después te doy no va más. Bueno, pero dice que es mejor dar que recibir. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y el punto 5 es saber administrar la economía. Que eso está complicado, digamos, hoy en día. Vamos a Proverbio 21. Capítulo 21, versículo 20. ¿Quién lo quiere leer? Pum, pum, pam, pam. 21, versículo 20. Bueno, toma. ¿Ya está? Y que lo tenga, que lo lea. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Todo disipa. ¿Qué versículo? Vos tenés otra versión, Santi, ¿verdad? Sí. Después de Salmo está. Insensato, ¿qué? Es como alguien tonto, digamos, necio, tonto, que no sabe hacer bien las cosas. Que hace las cosas por impulso, no piensa antes de hacerlo. Proverbios 21. 21, versículo 20. En casa del sabio hay riqueza y perfumes. En casa del tonto solo hay desperdicios. Sí, desperdicio. Está bueno, está. Está bueno, sí. Sí, Versión. está bueno eso, ¿verdad? Sí. En casa del sabio. Entonces, ¿Hay ¿cómo? perfume, dice? Hay perfume y riquezas. Porque tengo oído para oír. Amén. En casa del sabio. Entonces, ¿cuál era el principio de la sabiduría? Sabio. Pero si lo Recién dice ha Mauricio. Temer a Dios Temor. o las consecuencias del pecado. Que vos has dicho. Bien ahí, bien ¿Qué ahí. igual dice? Entonces, sería de sabio entonces poner en primer lugar a Dios en nuestra economía. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Bien. Entonces, ¿qué es lo que primero nos manda a hacer Dios, digamos, con nuestro dinero? Ya sea que ganemos semanal o mensualmente. Diezmar. Diezmar, ¿verdad? ¿Y por qué Dios nos manda a hacer eso? Por obediencia. Obediencia. ¿Y en qué está la obediencia? Temor. La bendición. La bendición. Bendición. ¿Ves? Está bien. Entonces, ¿cuál es el porcentaje que Dios nos pide para diezmar? 10%. El 10%. Entonces es simple, digamos, de lo que sea que nosotros ganemos, Poco, mucho. separemos esos 10% que le pertenece a Dios. ¿Y qué hace Dios con nuestra economía? Nos deja quedarnos un 90%. Y ese 90% es bendecido, ¿sí? Para nosotros. Sí. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Sí. Todo bien. Yo escuché a alguien que diezmaba como por obligación, así que Mm, no lo hacía como de corazón. mm. Siempre las veces que diezmó, siempre hizo así como obligación.
por obligación. por obligación. Así le fue también. Y está mal eso, Sí, está mal eso. Porque si lo haces por obligación, no lo hagas. sí. Claro. Sí, Entonces, yo con el corazón. Dios nos pide solo el 10% de nuestra ganancia y nos deja quedar con un 90%. ¿No le ha pasado muchas veces que ganan un fardo de plata en un laburo, verdad? Y después de la nada, ya no tengo nada, ¿qué ha pasado? Ahí nomás se ha ido todo el dinero. ¿Y es por qué? Porque ustedes no han separado el 10% y Dios no ha permitido que ustedes se queden con ese 90% del dinero. Por eso a veces mientras más ganamos, a veces más gastamos. Ahí está ese dicho. ¿Por qué? Porque no separamos lo que es de Dios. Y también el versículo también decía del desperdicio, ¿no? Que muchas veces administramos tan mal el dinero que se termina desperdiciando en cosas que no necesitamos quizás. Sí. El diezmar y ofrendar. Es un mandamiento de Dios. El otro tema es no endeudarse, digamos, endeudarse. Aprendamos a consumir, digamos, lo que podemos hacer. Si nosotros tenemos una X cantidad de plata, aprendamos a administrar bien ese dinero y no ir y empeñarnos en algo que nosotros no vamos a poder pagar, porque no ganamos tanto para pagar tal cosa. Eso tenemos que aprender también a no gastar por gastar, no por querer estar o a la moda o querer, me ha gustado eso, bueno, lo voy a comprar y después te vas a quedar sin plata, ¿me entiendes? O bueno, me voy a comprar una moto, lo voy a comprar y después no vas a tener para comer o para sustentar tu casa. ¿Se entiende, verdad? Aprendamos a ser más, ¿cómo se dice? Planificador y previsor. Administremos, a ver, el lunes he gastado tanto en esto, he gastado esto en pan, he gastado esto en tal cosa. Bueno, por día tengo un gasto de cierto monto de plata. Ya está. ¿Y yo por día cuánto gano? ¿Me entiendes? Fíjense en ustedes si han gastado más de lo que ganan, entonces ahí está mal. Tienen que rever eso y hacer unas cuentas para que les dé, para que ustedes puedan decir, bueno, gano tanto, voy a separar porque esto es lo que yo gasto en la semana y tengo esto para ahorrar. Y va a llegar un punto en el que voy a ver una bicicleta, voy a ver una moto, bueno, quiero un auto, ya cuento con esto, que yo sé que esto lo ahorro, en tantos meses lo voy a poder comprar. Aprendamos a planificar el dinero que nosotros ganamos. Y el otro punto, el último, es el bendecir al otro, al prójimo. Porque así como Dios nos da las cosas, aprendamos a usar lo que Dios nos da para bendecir a otro. Por ejemplo, lo de un auto. Está muy lindo las veces que fueron a Aguilares ustedes y dijeron, chicos, vamos a Aguilares, ¿quién quiere ir? ¿Me entendés? Eso está genial, porque sabemos que el auto no es ni de sus padres, no es suyo, sino que de Dios. Entonces todo lo que nosotros tengamos aprendamos a usarlo para bendecir también al prójimo. Así damos ejemplo también nosotros y damos un buen testimonio. Igual que las motos, si hay un chico que vemos que va caminando a la iglesia, va y viene, y yo voy solo en la moto, bueno, ¿sabes qué? Te paso a buscar o te acerco o usemos. ¿Sí? Esa es la palabra que Dios puso en mi corazón. Y le vuelvo a repetir, tarde o temprano nosotros vamos a tener que rendir cuenta de los frutos que nosotros dimos con las cosas que Dios nos ha entregado. ¿Amén? Amén. Bien, eso es todo, chicos. Está muy lindo, Rick. Rick, ¿estás bien?